La noche antes de lo que se suponía que sería nuestra fiesta de compromiso, mi novia sugirió que rompiéramos. Me dijo, con una sinceridad que me revolvió el estómago, que se había enamorado de otro. Se llamaba Julián, el nuevo del trabajo, que además era el único hijo del presidente. Todos en la empresa sabían que solo estaba allí para adquirir experiencia práctica antes de hacerse cargo del imperio familiar. Con lágrimas en los ojos, explicó que tendríamos que luchar para siempre si seguíamos juntos, que esto era lo mejor. Déjame ir, por favor, susurró. Logré forzar una sonrisa y accedí a su petición, asintiendo como si comprendiera. Pero no le dije la verdad, el único secreto que guardaba. Soy el verdadero heredero, el hijo legítimo del presidente. Ese día, el día que Clara decidió terminar nuestra relación de 8 años, le estaba enseñando el lugar que había reservado para nuestra fiesta de compromiso. Siempre había comentado que no le gustaban las propuestas de matrimonio sorpresa, así que acordamos organizar la celebración juntos. Le encantaban las rosas azules, una opción elegante y poco común, así que hice que todo el lugar estuviera cubierto de ellas, con sus pétalos aterciopelados creando un mar de zafiros y cobaltos. También quería música de fondo única, algo más que una simple lista de reproducción, así que contraté una orquesta completa para interpretar sus piezas clásicas favoritas. Después de explicarle todos los arreglos y explicarle la visión que tenía para nuestra noche especial, Clara hizo una pausa. Me miró con una expresión indescifrable por un momento, antes de adoptar una expresión de profunda seriedad. Leo, dijo ella, con voz tranquila pero firme. Terminemos. Al principio, las palabras no me convencieron. Sentí una oleada de confusión, mientras mi mente luchaba por conectar lo que decía con el mar de rosas azules que nos rodeaba. Clara, ¿es broma?, pregunté, con una risa nerviosa escapándose de mis labios. Estamos a punto de comprometernos. Exactamente, respondió ella con la mirada fija. Y por eso tengo que decírtelo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Estoy enamorada de Julián. Ya no puedo contenerte. Me quedé atónito, un frío que me calaba hasta los huesos, pero no podía decir que me sorprendiera del todo este final. Lo veía venir, como una tormenta lejana en el horizonte. ¿De verdad lo amas?, pregunté con una voz apenas susurrante. Clara me ofreció una sonrisa débil, casi triste. Si de verdad lo amo o no, ¿acaso importa? Me compra bolsos de diseñador caros, me va a comprar una casa y un coche, y está planeando nuestro compromiso en una isla privada. ¿Puedes darme alguna de estas cosas, Leo? El amor sin comodidades materiales es solo un montón de arena, frágil y fácil de arrasar. Solo tienes estas rosas azules sin valor en este pequeño y destartalado lugar. Dio un paso atrás, su voz adoptando un tono sermoneador. Amar significa dejar ir. Si de verdad me amas, deberías animarme a perseguir lo que me hace feliz. Logré devolverle una débil sonrisa, los músculos de mi cara se sentían rígidos y antinaturales. Comparado con Julián, el hijo del presidente, yo no podía ofrecerle a Clara esos lujos. No me olvidé de cómo habían cambiado las cosas desde que entró en nuestra oficina. Clara y yo empezamos a salir durante nuestro primer año de universidad, y después de graduarnos, ambos conseguimos trabajo en la misma empresa. Para evitar complicaciones laborales y chismes de oficina, decidimos mantener nuestra relación en secreto, fingiendo ser simples colegas. Los años de ánimo y apoyo mutuos nos habían unido más que nunca. Sentíamos como si nuestras almas estuvieran entrelazadas. Pero con la entrada triunfal de Julián, sentí que Clara se alejaba poco a poco de mí. Todos sabían que Julián era el hijo de Alistair Vance, enviado a la sucursal para aprender desde cero. Clara fue asignada para ser su mentora. De repente, trabajaba hasta tarde casi todas las noches y viajaba con frecuencia por negocios. Lo justificaba diciendo que tenían que demostrarle sus habilidades al hijo del presidente. Que era un niño mimado que necesitaba supervisión constante, muy diferente a mí, que siempre había sido tan cariñosa y considerada. Pero Clara no pudo ocultar la suave y amable sonrisa que se dibujaba en sus labios cada vez que mencionaba el nombre de Julián. Guardé silencio, optando por aceptar sus palabras al pie de la letra, con la esperanza de que mi confianza fuera suficiente. Las cosas cambiaron aún más drásticamente después de que terminaran sus viajes de negocios. Clara empezó a jugar a un juego para móvil que solíamos disfrutar juntos, pero ya no me invitaba a unirme.
Por curiosidad, una noche revisé su perfil y vi que ya no figuraba en su ranking de parejas del juego. Su nuevo nombre de usuario era una clara referencia a Julian, y el nombre de su cuenta era un guiño igualmente obvio al de ella. Miré mi identificación. Listen to me farm. Un nombre ridículo que me había puesto porque siempre le hacía la tediosa tarea de moler. Recordé que su nombre de usuario era Cheesecat. Una vez insistió en que no importaba que el juego no requiriera cultivar, porque el nombre era mono. Me pregunté si recordaría lo feliz que era entonces. Probablemente no, a Clara nunca se le dieron bien los videojuegos. Solo jugaba para pasar el rato conmigo. Ambos lo dejamos cuando nuestras vidas profesionales se volvieron demasiado ocupadas. Ahora, alguien más había captado su atención, alejándola del mundo que habíamos construido juntos. Después de que rompió conmigo, se fue del lugar sin mirarme 2 veces. Al día siguiente, me encargué de desmantelar nuestro futuro. Llamé al local para cancelar la reserva, contacté con la floristería para devolver las rosas e informé a la orquesta que ya no necesitaban sus servicios. El local y la orquesta fueron bastante fáciles de gestionar, ya que solo había pagado un depósito. Sin embargo, lidiar con la floristería y las miles de rosas azules fue un verdadero dolor de cabeza logístico y financiero. Había gastado una cantidad considerable de dinero en ellas, y como eran un pedido personalizado, tuve que cubrir el costo total, ya que no se podían revender fácilmente. Mi último regalo para Clara. El dueño de la tienda, al enterarse de la ruptura, se compadeció de mí y accedió a que comprara solo 1/3 del pedido. Envié esa parte al apartamento de Clara. Siempre le habían encantado las rosas azules, y esta era la última vez que podía regalárselas. Para mi sorpresa, Clara apareció en mi puerta más tarde ese mismo día. Me arrojó un gran ramo de esas rosas azules a la cara y dijo, con la voz llena de desdén, Leo, si hemos roto, sigamos con clase. ¿Qué sentido tiene aferrarnos así? Las espinas de los tallos me arañaron la mejilla, el escozor me quemó como sus palabras, como una bofetada. Sonreí con amargura. Clara, no intento aferrarme. Solo fue mi último regalo para ti. No necesito flores inútiles, espetó. Solo ocupan espacio, deja de hacer estas tonterías. Al ver su expresión fría y dura, sentí como si mi voz se ahogara en mi garganta, incapaz de emitir ningún sonido. La presencia del amor, y su ausencia, son verdaderamente inconfundibles. En nuestro segundo año, en nuestro primer aniversario, le compré un ramo de flores. Ambas veníamos de familias humildes, y un solo ramo era todo lo que podía permitirme después de repartir comida en un frío glacial durante 3 noches consecutivas. Clara, con las flores en la mano, me miró con lágrimas en los ojos, quejándose de que había malgastado mi valioso tiempo y dinero. Le sonreí y le di una palmadita en la cabeza, diciéndole que, mientras te haga feliz, no es un desperdicio. Se llevó el primer ramo a su dormitorio y los cuidó meticulosamente durante días, hasta que finalmente se marchitaron. Ella también lloró, diciendo que era el primer ramo que le había regalado y que no soportaba soltarlo. La abracé suavemente, consolándola. No pasa nada si se marchita, le dije. Te compraré más en el futuro. Los ojos de Clara se iluminaron y se secó las lágrimas rápidamente. Lo dijiste. Si no cumples tu promesa, no te dejaré ir tan fácilmente. En aquel entonces, sus ojos estaban llenos de esperanza por nuestro futuro juntos. Mirando hacia atrás, habíamos compartido tantos momentos de amor, pero ahora se quejaba de que las flores solo estorbaban. Al ver la agudeza en sus ojos, me di cuenta de lo mucho que había cambiado entre nosotros. Recogí el ramo del suelo. Las rosas azules parecían terriblemente derrotadas, con los pétalos magullados y marchitos. En ese instante, finalmente comprendí por qué Clara se había disgustado tanto al ver cómo las flores se marchitaban hacía tantos años. En aquel entonces, Clara y yo éramos como esas flores, y ahora nunca podríamos volver a ser como éramos. Para el compromiso, me había tomado una semana de vacaciones en el trabajo, planeando anunciar nuestra relación a nuestros colegas un par de días antes e invitar a todos a celebrar con nosotros. Pero los planes, al parecer, nunca se adaptan a los cambios. Rompimos, así que no hizo falta una fiesta de compromiso. Terminé usando mis días de vacaciones para descansar en casa, intentando procesar el repentino vacío en mi vida. La noche antes de mi regreso al trabajo,
Clara me envió un mensaje diciéndome que fuera a recoger mis cosas a su casa. Cuando llegué, Julián estaba allí. Los dos estaban recostados en el sofá, absortos en un videojuego. Oí a Clara pedir ayuda en el juego, ven a salvarme. Quizás Julián no llegó a tiempo, porque un momento después exclamó frustrada, véngame, Julián. No digas más, respondió al instante, con voz suave y segura. Entonces oí a Clara elogiarlo, «Guau, eres increíble». Me aclaré la garganta torpemente desde la puerta. Clara se giró, me vio allí de pie y su radiante sonrisa se desvaneció al instante. Está todo empacado para ti en la mesa de centro, dijo, señalando con un gesto de la muñeca. Julián me miró con total indiferencia. ¿Así que este es tu exnovio arruinado? Clara fingió estar enojada, dándole un ligero codazo. Exnovio, me corrigió. No respondí, me acerqué en silencio a revisar la caja de mis pertenencias. No había nada que valiera la pena llevarse, ya no importaba si todo estaba allí o no. Le devolví las llaves del apartamento a Clara y levanté la caja para irme. Y esto también, añadió, señalando un diario sobre la mesa. Este diario era algo que habíamos hecho juntas, un álbum de recortes lleno de fotos, talones de billetes y notas. 8 años de recuerdos compartidos. Clara claramente ya no lo quería. Dudé un momento, atesorando esos recuerdos, y lo tomé. Mientras lo hacía, Julián apoyó el pie encima con naturalidad, recostándose cómodamente en el sofá. Julián, dije con voz firme, tienes el pie sobre mis cosas. Julián actuó como si acabara de darse cuenta. Ah, es Leo, ¿verdad? Bajó el pie lentamente. Perdón, no me había dado cuenta. Dicho esto, hojeó el diario con naturalidad. Vaya, Leo sabe hacer estas cosas tan ingeniosas. Miró a Clara. ¿Te gusta?, dijo Clara en broma. ¿A quién le gustaría algo tan barato? Qué alivio, dijo Julián, metiendo el diario en la caja. Me preocupaba que apreciaras regalos tan baratos. Le dio un toquecito juguetón a la nariz de Clara, y ella rió, acurrucándose en sus brazos. Respiré hondo, aturdida por la magnitud de la transformación de Clara. Hice una pausa y luego dije, Clara, ¿podemos hablar un momento? Me siguió por el pasillo, apoyada en la pared con impaciencia. Date prisa, no quiero que mi novio malinterprete nada. La miré, intentando encontrar a la chica que una vez conocí. Clara, ¿amas a Julián por quién es o por qué es el hijo del presidente? El pasillo estaba en penumbra, casi oscureciendo sus rasgos. La chica tímida y delicada que había aceptado mi confesión con el rostro sonrojado había desaparecido. Ya no conservaba la inocencia de su juventud. Las duras realidades del mundo habían suavizado sus aristas, dejando solo el aroma del materialismo adulto. Me miró fijamente. ¿Importa? Julián y ser el hijo del presidente son lo mismo. Me reí suavemente, sin querer verla tomar decisiones de las que luego podría arrepentirse profundamente. Le recordé, ¿y si no fuera el hijo del presidente? Clara no se planteó la hipótesis. Leo, la vida no está llena de y sí. Se acabó. No puedes darme lo que necesito, y no me arrepiento de la decisión que tomo hoy. Por favor, déjame ir. Déjalo ir. No podía creer que ella hubiera dicho algo así. Aunque compartíamos orígenes similares, nuestra lucha por encontrar nuestro lugar en la ciudad había sido intensa. Había pasado casi toda su juventud conmigo. Cada noche que trabajaba hasta muy tarde, me recordaba que no debía decepcionar a Clara. Y ahora ella me decía que simplemente la dejara ir. Sonreí levemente. Entendido. Te deseo un futuro brillante y todo lo mejor. Salí de casa de Clara con mi caja de cosas olvidadas, sin mencionar el detalle crucial. Julián no es el hijo biológico del presidente. Ese puesto me corresponde. Mi verdadero padre, Alistair Vance, me había contactado meses antes. Imagínate que un completo desconocido te contacte, haciéndose pasar por tu padre perdido hace mucho tiempo. La mayoría de la gente asumiría que era una estafa, pero una prueba de ADN no miente. De Alistair, aprendí una historia que parecía sacada de un guión de película. Mi madre falleció al darme a luz y, en medio del caos del hospital, me cambiaron accidentalmente por otro bebé.
sin saberlo, fui criado por otra familia. Mientras Alistair, sin saberlo, crió al hijo de otro hombre, Julian, durante más de 20 años. Por un extraño giro del destino, descubrió el interruptor y pasó años buscándome. Toda mi vida, pensé que era huérfana. Crecí en el campo, al cuidado de parientes lejanos, sin conocer jamás mis orígenes biológicos. Creía estar solo en este mundo, solo para descubrir que el destino me había jugado una mala pasada. Tenía una familia. Alistair me pidió que volviera a casa, pero me negué. Necesitaba tiempo para asimilar que este desconocido era mi padre. Además, regresar inevitablemente crearía tensión con Julian, el hijo que había criado. Julián había crecido rodeado de lujos, como un niño rico cualquiera. Que yo apareciera de repente y ocupara su lugar sin duda lo molestaría. Alistair comprendía mis dudas. Julián lleva más de 2 décadas viviendo en mi casa, me dijo. Incluso si fuera una mascota, los sentimientos crecen. No puedo simplemente echarlo. Pero Leo, ustedes son mi familia. Les debo a ti y a tu madre todos los años que hemos perdido. Nuestro negocio necesita ser gestionado. Si tú y Julian pudieran trabajar juntos, ese sería mi mayor deseo. Por eso, Alistair ideó un plan. Primero, no anunciarían públicamente mi regreso. En cambio, enviaron a Julián a nuestra sucursal para que recibiera capacitación. Si tenía talento para los negocios, tal vez podría ayudarme a dirigir la empresa en el futuro. Si no, bueno, podría relajarse y vivir cómodamente en casa. Una vez que Julián llegó a la sucursal, su trabajo en los proyectos fue mediocre, como mucho. Su único logro notable, al parecer, fue robarme la novia. Después de mi ruptura con Clara, no tuve mucho tiempo para lamentarme. Trabajábamos en la misma empresa, así que evitarnos era imposible. Al terminar mis vacaciones, lo primero que vi al entrar en la oficina fue a Clara de la mano de Julián, rodeada de un grupo de compañeros que la abucheaban juguetonamente. Sonreía tímidamente mientras Julián le daba palmaditas cariñosas en la cabeza. Parecían una pareja perfecta, y sin duda llamaron la atención de todos. En cuanto entré a la oficina, me invadió una oleada de chismes sobre la nueva pareja influyente, Julián y Clara. Cuando Clara y yo estábamos juntos, le preocupaba tanto que un romance en la oficina causara revuelo que insistió en que lo mantuviéramos en secreto. Pero ya no parecía tener esas preocupaciones. En cuanto llegué a mi escritorio, mi colega Sam me hizo señas para que me acercara. Leo, por fin has vuelto. ¿Te enteraste? El jefe quiere que hagamos ese gran proyecto nuevo, pero con el joven maestro involucrado. Pensé que solo estaba aquí para aprender, ¿no? Así que trabajar con nosotros tiene sentido. Lo miré, sin comprender bien su preocupación. Suspiró. Me miró como si no lo entendiera. Leo, suspiró de nuevo. Esta vez, el jefe quiere que lideres el proyecto. Llevas años aquí y por fin conseguiste un puesto destacado. Pero meter a Julian en el proyecto significa que solo estás en un segundo plano. Todos saben que Julian es el hijo de Alistair. No es ningún secreto. Dicen que está aquí para aprender, pero ¿quién le está enseñando realmente? Con Julian acompañándonos, todo el mérito de nuestro esfuerzo recaerá directamente sobre él. Con razón Sam estaba tan frustrado. Le aseguré que todo estaba bien. Nos centraremos en nuestro trabajo. Nadie nos puede quitar el trabajo que hacemos. Mike suspiró de nuevo. Al poco tiempo, nuestro jefe nos convocó a una reunión para asignar las tareas del proyecto. A Julián y Clara se les asignaron sus propias tareas. Para conseguir este gran contrato, todos en el equipo empezaron a trabajar hasta tarde. Pero mientras los demás nos apresurábamos a contactar clientes y preparar propuestas, Julián y Clara se tomaron un tiempo libre para citas románticas. Cuando nos quedábamos hasta tarde trabajando en planes detallados, ellos estaban en su pequeño mundo. Nos quedamos trasnochando durante semanas, y justo cuando estábamos ultimando todo, Julián regresó de unas vacaciones de lujo con Clara. Tras cerrar el trato, la empresa celebró una reunión de reconocimiento donde el jefe elogió a Julián y Clara por su excelente liderazgo, y les dijo a todos que debíamos aplaudir sus esfuerzos.
La reputación de Julián se disparó en la sucursal, se le reconoció por liderar un proyecto importante, e incluso personal de otras sucursales acudió a aprender de su supuesto éxito. Sam cerró la puerta de la oficina y despotricó sobre la audacia de Julián. Me reí entre dientes. Un día, Clara apareció en mi escritorio para hablar conmigo y me pilló completamente desprevenida. Desde que rompimos, apenas habíamos cruzado palabra en el trabajo, lo cual me parecía bien. Después de 8 años juntos, aunque las cosas terminaron como terminaron, no podía odiarla de verdad. Pero era imposible charlar tranquilamente como colegas normales. Clara estaba de pie junto a mi escritorio, luciendo espectacular. Parecía que le iba bien, pero su tono era inusualmente serio. Leo, si yo fuera tú, renunciaría. Le pregunté por qué. Clara respiró hondo, y no quedó claro si sus siguientes palabras fueron una amenaza o un consejo sincero. Tienes talento. En otra empresa, podrías empezar de cero. Quedándote aquí, tu presencia solo hará que Julián se enoje más contigo. Para unirme a su familia, necesito tener algo importante a mi nombre. Se suponía que este proyecto sería mi trampolín. Ayúdame esta última vez, ¿vale? No sabía que había convertido a Clara en esta persona. Quizás la picazón de los 7 años finalmente había afectado nuestro amor, pero no se suponía que fuera tan calculadora. La chica que una vez me animó a perseguir mis sueños se había ido. Suspiré profundamente. Clara, no me voy. Me fulminó con la mirada. Te arrepentirás. Clara no tardó mucho en demostrarme exactamente por qué lo había dicho. Una tarde tranquila, Julián publicó en redes sociales que acusaba a un empleado de la empresa de acosar sexualmente a su novia, y proporcionó capturas de pantalla editadas del chat como prueba. Todo en la publicación estaba pensado para señalarme directamente. Desató una tormenta de furia en los comentarios. Pensé que era buena persona, decía un comentario. No esperaba que fuera tan asqueroso. Otro dijo, ¿intentando ligar con la novia de Julián? ¿Acaso tiene deseos de morir? Incluso los amigos de Clara en el trabajo me enviaron mensajes acusatorios desagradables. Los ignoré a todos. La empresa tenía sus propios procedimientos, y mientras no hubiera hecho nada malo, ni siquiera Julián podía conseguir que me echaran. La denuncia por acoso era completamente infundada, una estratagema evidente para obligarme a irme por mi propia voluntad. Gracias a ellos, todos en la oficina empezaron a verme con otros ojos. La compañera que estaba sentada a mi lado incluso le pidió a nuestro gerente que le cambiara el escritorio. Sam fue el único que me creyó. Te han hecho daño, tío, dijo. Tienes que contraatacar. Pero mantuve la calma. Entonces Julián me confrontó directamente. Estaba preparando té en la sala de descanso cuando llegó con su café. El gusto de Clara no era muy bueno antes, enamorándose de alguien como tú, se burló con una sonrisa de suficiencia. Tomé un sorbo lento de mi té y respondí con calma, y sin embargo, aquí estás, aprovechándote de mi trabajo. La expresión de Julián se ensombreció por un segundo antes de recomponerse. ¿Aún no lo entiendes, verdad?, continuó. Puede que seas inteligente y capaz, pero siempre trabajarás para mí. Así son las cosas. Nuestro destino quedó sellado el día que nacimos. Solo eres un empleado. Si fueras inteligente, renunciarías ahora. Si no, puedo asegurarme de que te incluyan en la lista negra de toda esta industria. Aunque Julián era más bajo que yo, era un tipo atractivo, excepto cuando usaba la fuerza o sobornaba para salirse con la suya. Entonces se veía realmente feo. Se suponía que Alistair era un hombre de negocios refinado y honorable, pero por alguna razón Julián no había captado ni una sola de sus virtudes. Lo miré directamente a los ojos y hablé despacio. Si rompí alguna norma de la empresa, déjenme ir. Seguiré el protocolo. Pero si se trata solo de tu gusto personal, que yo sepa, no tienes acciones de la empresa ni formas parte de la junta directiva. No tienes autoridad para despedirme. Si de verdad quieres que me vaya, tendrás que esperar a que el presidente lo diga en la reunión anual del mes que viene. Julián parecía furioso porque le había devuelto el golpe. Me agarró del cuello y se burló. Bueno, pues espera a que te humillen al irte. Le dije que sin duda lo esperaría, porque quizá no fuera yo quien tuviera que irse.
El día de la reunión anual, el ambiente era electrizante. El rendimiento de la sucursal había sido excepcional este año, así que incluso el propio presidente, Alistair, estuvo presente. Todos se lo tomaban muy en serio. Unos días antes, el equipo directivo había enviado un memorando recordándonos que no debíamos tomarnos vacaciones ese día, así que estuvieron presentes representantes de todos los departamentos. Una vez que todos estuvieron sentados, Julian hizo entrar a Alistair. Estaban riendo y charlando, con la apariencia de un padre e hijo felices y orgullosos. Mis colegas a mi alrededor no pudieron evitar cotillear sobre cuánto quería Alistair a su hijo. Alistair se sentó a la cabecera de la mesa principal, con Julian a un lado y Clara al otro. Clara saludó a Alistair cortésmente, pero el resto del tiempo solo habló con Julian. Incluso vestían colores iguales, luciendo como una pareja perfecta y poderosa. Tras el discurso inaugural del gran jefe, llegó el momento de que los líderes de departamento hablaran. Hablaron sin parar sobre los éxitos de la empresa y su aspiración a un futuro mejor. Estaba sentado al fondo con Sam, devorando una montaña de bocadillos que habíamos amontonado en la mesa. Entonces Alistair subió al escenario. Dio el discurso motivacional de siempre para animar a todos a empezar el año que viene. Al terminar, Julián se levantó con expresión de tristeza y habló en voz alta. Papá, la empresa tuvo un buen año gracias al esfuerzo de todos. Pero han ocurrido algunas cosas malas internamente. Ya que estás aquí, quiero hablar sobre la solución que propongo. Alistair le sonrió cálidamente, indicándole que se sentara. Por supuesto, hijo. Pero antes de eso, tengo un anuncio importante que hacer. Como todos saben, puse a mi hijo en un puesto de base aquí para que adquiriera experiencia. Él tomó la iniciativa en cerrar el gran acuerdo este trimestre, y estoy agradecido con todos los que lo ayudaron a tener éxito. Para cerrar el año a la perfección, dejémosle decir unas palabras. Secretario, por favor, súbalo al escenario. El secretario bajó del escenario. Cuando pasó junto a Julián, este se levantó, listo para subir al escenario, con una sonrisa triunfal. Pero, sorprendentemente, la secretaria pasó de largo. Se dirigió directamente a mi mesa, al fondo del salón, y me hizo un gesto para que me acercara. Por favor, señor, dijo en voz baja. Alistair me miró con orgullo desde el escenario. Leo, acércate a tu padre y dile unas palabras. Toda la sala pareció congelarse. Incluso pude oír a Clara jadear audiblemente desde la mesa del frente. Me levanté, les sonreí a todos y subí al escenario. Desde arriba, pude ver claramente las expresiones en los rostros de Julián y Clara. Julián estaba pálido, de pie, con total incredulidad. Clara parecía profundamente preocupada, sus manos jugueteaban nerviosamente con el mantel. En sus ojos complejos, no podía comprender sus emociones, ni si sentía algún atisbo de arrepentimiento. Pero ya no importaba. Lo ocurrido en la reunión sin duda desataría un revuelo en la empresa. Nuestras identidades se convertirían en el tema candente durante las próximas semanas, pero Alistair y yo no planeábamos aclarar nada públicamente todavía. Después de mi discurso, Julian finalmente salió de su estado de shock y se sentó, inmóvil. Alistair le preguntó, ahora, Julian, ¿qué ibas a decir? Julian despertó de su trance y murmuró, nada, papá. No es nada. Nunca mencionó lo que iba a decir, probablemente porque solo él y yo sabíamos que era solo una excusa para que mi padre me despidiera. Al salir de la reunión, el conductor de la empresa nos recogió a Alistair y a mí. Cuando estábamos a punto de subir al coche, Julián y Clara se acercaron, ambos con aspecto aturdido. Julián ajustó rápidamente su expresión y se despidió cortésmente. Presidente, nos vamos primero. Alistair dijo, Julián, que alguien envíe a esta señora a casa. Tengo algo que necesito hablar contigo. Julián despidió a Clara, y mientras subía a su coche, me miró por última vez. Esa mirada, quizás, contenía resentimiento, un atisbo de esperanza y mucha confusión. Fingí no darme cuenta. Alistair me miró desconcertado. ¿No es la novia de Julian? ¿Se conocen bien? Nuestra relación se había mantenido en secreto en la empresa, así que ni siquiera Alistair lo sabía. Pero con sus años de experiencia, intuyó fácilmente que algo no cuadraba entre nosotros. Sonreí levemente.
Es mi exnovia. La mirada de Alistair se dirigió a Julian. ¿Sabías esto? Julian guardó silencio. Alistair, que solía ser tan amable, de repente se volvió severo. Julián, tonto, me has decepcionado. Los ojos de Julián se enrojecieron. Papá, ¿no deberías decirme qué pasa? Alistair resopló. Te dije antes que tengo un hijo biológico allá afuera. Nunca pensé en abandonarte. El plan era que tú y Leo trabajaran juntos, que se hicieran más hermanos. Pero cometiste este acto vil de robarle su trabajo y apropiarte de su mérito. ¿Cómo voy a confiarte la empresa?, se burló Julian. Es tu hijo, ¿y yo qué? ¿Acaso no soy tu hijo después de todos estos años? Alistair negó con la cabeza, con la voz llena de decepción. Precisamente porque te considero mi hijo, no te descarté tras saber que no tenemos parentesco. ¿Pero cómo me lo pagas? Preferiría no tener un hijo como tú. Al final, Julian se fue con Alistair, amargado. Después de la reunión anual, ya no vi a Julian en la oficina. Sam me ignoró por unos días, molesto porque no le había contado un secreto tan grande. No tuve más remedio que invitarlo a cenar. Unas copas lo ablandaron y finalmente me perdonó. Por supuesto, tenía curiosidad por saber qué había pasado con Julián. Le conté brevemente toda la historia de cómo nos intercambiaron al nacer. Sam eructó ruidosamente. Vaya, no lo vi venir. Los jóvenes maestros, tanto falsos como verdaderos, me han acompañado todo este tiempo. ¿Y qué hay de ese acoso por el que te incriminaron? ¿Por qué no te defendiste? Suspiré, sintiéndome un poco impotente. Salí con Clara. Si revelaba la verdad, su reputación quedaría arruinada y ya no podría sobrevivir en la empresa. Cuando Sam escuchó este nuevo chisme, se le salieron los ojos de las órbitas. Ni hablar. Eres increíble, tío. Ni siquiera me dijiste que tenías novia. ¿Es novia?, me reí. No me imaginaba que fueras tan habladora. Al día siguiente, la historia de nuestra relación secreta y de cómo Julian me la había robado se había extendido por toda la empresa. Al menos Sam tuvo la decencia de no mencionar la verdadera identidad de Julian, así que esos rumores de acoso se calmaron naturalmente. La verdad es que no me importaban mucho los chismes del trabajo. Desde que se reveló mi identidad, gradualmente se me asignaron importantes tareas y responsabilidades. El trabajo me absorbía la vida y me mantenía demasiado ocupada como para preocuparme por nada más. Un día cualquiera, me encontré con Julián mientras recogía sus pertenencias en la oficina. Había perdido mucho peso y se veía hundido, con ojeras y una cicatriz reciente en la frente. Había oído que las cosas no iban bien entre él y Clara, que incluso habían llegado a pelearse, y ahora tenía miedo de volver a casa y enfrentarse a mi padre. En cuanto me vio, tiró su caja al suelo y se puso furioso. ¿Crees que ahora que papá te ha reconocido, te convertirás en alguien especial? Una gallina de corral sigue siendo solo una gallina de corral. Nuestros más de 20 años de educación diferente significan que nuestras perspectivas siempre serán diferentes. Papá eventualmente querrá que regrese. Quizás mi padre lo había mimado demasiado a lo largo de los años, dándole una confianza infundada. Nunca lo había considerado mi enemigo. Desde la perspectiva de papá, se suponía que era mi aliado. Desde mi punto de vista, él se había beneficiado de 20 años de educación y privilegios que yo nunca tuve, pero aún así terminó perdiendo contra mí. Un oponente así simplemente me rebaja el listón. Negué con la cabeza, con una leve sonrisa en los labios. Papá nunca tuvo la intención de que te fueras. Presumes de perspectiva, me encogí de hombros, pero ni siquiera ves sus intenciones más básicas. ¿Por qué crees que no ha revelado tu verdadera identidad? Es para protegerte. Sé astuto, sé obediente, y después de heredar la empresa, quizá me ocupe de ti. Pero si no lo entiendes, puede que no haya lugar para ti aquí como falso joven amo. El rostro de Julian se tiñó de varios tonos de verde y blanco mientras hablaba. Su punto débil, el hecho de que no era el verdadero hijo, era dolorosamente obvio. Nos miramos fijamente un rato, su odio inicial se transformó en algo casi burlón, como si hubiera encontrado una nueva forma de atacarme. ¿Y qué si eres el verdadero? Aún así, tu chica terminó en mi cama, me encogí de hombros. ¿De verdad te importa dónde se tira la basura?
No entiendo por qué Julian y Clara se eligieron. Quizás a Clara le gustaba su estatus, o quizás a Julian le gustaba su físico y sus habilidades. De ella, diré esto, Clara era muy capaz. No es que no hubiera ganado nada con nuestra relación en aquel entonces. Elegir a Clara podría haber parecido un trofeo del que Julian pudiera presumir, pero a su manera retorcida, corrieron el uno hacia el otro. Le di una palmadita en el hombro a Julian. En algo tienes razón. Nuestro destino está decidido desde el nacimiento. Clara y tú sois mejores compañeros. Me encogí de hombros otra vez y me alejé sin mirar atrás. 2 semanas después, Recursos Humanos me informó que Clara había renunciado. No me sorprendió. Realmente no tenía motivos para quedarse. Se fue sin nada, desapareciendo de la oficina al terminar su preaviso de un mes. Pronto, una nueva empleada ocupó su puesto, y lo único que quedó de Clara fueron los rumores persistentes. Sus años de esfuerzo finalmente no sirvieron de nada. Una noche, al llegar a casa, la encontré agachada entre los arbustos cerca de mi apartamento. Tenía los ojos rojos e hinchados mientras se acercaba a mí, intentando tomarme la mano. Cometí un error, Leo. Cometí un grave error. Fue culpa mía. ¿Podemos volver juntos, por favor? Aparté mi mano suavemente de la suya. Clara, tienes novio. Deberías respetarte un poco. Se le llenaron los ojos de lágrimas y negó con la cabeza inmediatamente. No, Leo, he roto con Julián. Es una persona horrible. Incluso me golpeó. Mira. Se arremangó, mostrándome los moretones oscuros en su brazo. Hace un año, podría haberme roto el corazón al ver esas marcas, pero esos sentimientos se desvanecieron en el momento en que eligió a Julian en lugar de a mí y rompió con tanta crueldad. Suspiré al oír su estómago rugir con fuerza. Después de un momento, dije, vamos a comer algo. Clara se quedó atónita un segundo, luego asintió entre lágrimas. Fuimos a un viejo puesto de fideos en la calle principal que solíamos frecuentar. Al poco rato, ya había terminado la mitad de su plato de fideos humeantes. Apenas había tocado el mío. Entonces le pregunté, ¿recuerdas la primera vez que comimos aquí? Hizo una pausa, con una mirada perdida. Tenía mi respuesta. Le sonreí con despreocupación. Fue después de terminar un gran proyecto juntos, nuestro primer éxito real en el trabajo. Era tarde, y este era el único lugar que seguía abierto. Ambos pedimos fideos. Comiste con mucho entusiasmo, con una sonrisa radiante a través del vapor. Me dijiste con seguridad, Leo, esto es solo el principio. Nos esperan cosas más grandes. Te vi sonreír y me prometí que nunca te decepcionaría. En aquel entonces, incluso señalé un alto y reluciente edificio residencial al otro lado de la calle. Clara, cuando pueda permitírmelo, lo primero que haré será comprarte una casa allí. Ahora, la torre sigue en pie, y por alguna ridícula casualidad, he podido comprarla. Pero la joven brillante y llena de esperanza que solía ser se ha perdido en la niebla. Me sorprendió su expresión aturdida. Quizás sea mejor olvidar. Lo del pasado debería quedarse ahí. Sus lágrimas seguían cayendo. Golpeó los palillos contra la mesa. Leo, ¿de verdad eres tan cruel? Prometiste entonces que no me decepcionarías, y ahora eres tú quien me abandona. Tu padre te reconoció, pero no me lo dijiste. ¿Acaso te importó? Hemos llegado hasta aquí, ¿y dices que no tienes ninguna culpa? Tú me mentiste primero. Si no, no me habría dejado convencer por los pequeños favores de Julian. La miré a los ojos llenos de lágrimas, y cualquier resto de compasión que pudiera haber sentido por ella se desvaneció por completo. Sigues diciendo que es mi culpa. ¿Alguna vez has considerado que, si no fuera el hijo de Alastair, habría estado mal que renunciara bajo tu presión? ¿Es mi culpa que me etiquetaran por acoso y que me rechazaran en las verificaciones de antecedentes para nuevos trabajos mientras tú y Julian eran tan cariñosos? ¿Que hubiera tenido que abandonarlo todo y empezar de cero? Clara, tú misma elegiste este camino. Te lo advertí. Insististe en que nunca te arrepentirías de tu decisión. Dicho esto, le di mi tazón de fideos intacto y me levanté de la mesa. Después de esa noche, nunca volví a ver a Clara.
Julián no se desempeñó bien en el nuevo puesto que le dio mi padre y finalmente lo echaron de la empresa para siempre. Mi padre entonces concentró toda su energía en prepararme para ser el heredero de la empresa. Años después, dirigía la empresa, llevándola a cotas inimaginables. Una vez, mientras revisaba las solicitudes para el personal de limpieza, vi el currículum de Clara. La foto era de su época universitaria, con los ojos brillantes y llenos de vida. Mi secretaria me preguntó, «Señor Vance, ¿conoce a esta candidata?» Me reí entre dientes. No, solo vi que era exalumna de mi universidad y le eché un vistazo. El día de ayer ya había pasado y estaba olvidado. El pasado es solo un recuerdo fugaz. Aunque el futuro sea solo yo, seguirá estando lleno de belleza infinita.